Así que vamos a empezar a compartir la palabra del Señor. Yo quiero orar. Señor, quiero bendecir tu nombre en esta mañana. Tú eres bueno y tú estás en medio de nosotros. Tú estás, Señor. Y somos una iglesia que tenemos hambre, que tenemos sed. Somos una iglesia que queremos cumplir la función que tú tienes para nuestras vidas en esta nación y donde sea que estemos. Queremos hacer tu voluntad y queremos pedirte, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos revele las verdades de tu palabra, Señor, y que forme el carácter de Cristo en nosotros, que podamos ser testigos fieles, Señor, en esta sociedad, en el ambiente donde nos movemos, en nuestras familias. Queremos ser testigos fieles. Sabemos que sin tu Espíritu Santo, sin la llenura de tu Espíritu, sin el bautismo del Espíritu Santo, sin el derramamiento del Espíritu Santo es imposible. No seríamos eficaces y queremos serlo. Por favor, te ruego, Espíritu Santo, haznos entender. Ábrenos las Escrituras. Quita las vendas de nuestros ojos, que podamos ver las verdades de tu palabra y que no solo la podamos entender, sino que las podamos experimentar en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero leer Hechos 1:8, porque estamos hablando acerca de este pasaje. Hechos 1:8, estamos hablando las marcas inconfundibles del derramamiento del Espíritu Santo. Hemos hablado de las marcas internas y hoy vamos a empezar a hablar de las marcas externas, ¿vale? Y yo quiero que pongan mucha atención porque hemos hablado de las marcas internas, lo que nosotros sabemos que ocurre en nosotros, pero hoy vamos a hablar de las marcas externas, lo que otros pueden ver que está pasando en nosotros. No solo lo que nosotros sabemos, sino lo que otros pueden ver que está pasando en nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema que hemos estado considerando es este gran derramamiento del Espíritu Santo. Creo firmemente que esto es lo que nos capacita como cristianos para representar a nuestro bendito Señor y Salvador y a Dios nuestro Padre Celestial en este mundo. Por eso estamos estudiando esto, porque creo firmemente que esto es lo que nos va a capacitar para ser testigos fieles del Señor en este mundo. Un mundo lleno de problemas y de confusión. Un mundo de pecado y de maldad. Un mundo que según creemos, como enseñan las Escrituras, se encuentra bajo la influencia del mal. Un mundo que vemos como la Biblia enseña, se encuentra bajo la influencia del maligno. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Lo vimos anteriormente. Nosotros sabemos que somos de Dios. Pero además de tener esta certeza, sí sabemos también esto. Y el mundo entero está, ¿qué? Bajo la influencia del maligno. Hay un pueblo que sabe que es de Dios, pero hay un mundo que está bajo la influencia del maligno. Eso es lo que creemos por lo que la Biblia enseña. Ahora, la única esperanza para un mundo así se encuentra en el Evangelio. Nosotros como iglesia, tú y yo, tenemos que tener muy claro esto. La única esperanza de este mundo se encuentra en el Evangelio. No hay más, no hay otra esperanza. La única esperanza de este mundo se encuentra en el Evangelio. Y a nosotros se nos ha recomendado ese Evangelio. A nosotros se nos ha dado la comisión de compartir ese Evangelio. No hay nadie aparte de nosotros que haga esto.
No hay nadie aparte de la iglesia del Señor que tenga el llamado en este mundo a predicar el evangelio. Es la iglesia de Cristo la que ha sido llamada a predicar el evangelio. No hay esperanza en los hombres. No hay esperanza en los gobiernos. No hay esperanza en los hombres. La sola esperanza se encuentra en el Hijo de Dios. Esto tenemos que tenerlo claro. La sola esperanza se encuentra en el Hijo de Dios. Y la iglesia que ha sido comisionada para predicar a Cristo, debe predicar a Cristo y a Cristo crucificado como única esperanza, como el único salvador de la humanidad. Mire lo que dice Hechos 4, versículo 12. Este es el mensaje que la iglesia es llamada a predicar. Y dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este es nuestro mensaje. Cristo es la única esperanza. ¿Tenemos claro esto? Ahora la pregunta es, ¿pero cómo podemos hacerlo eficazmente? ¿Cómo podemos predicar a Cristo eficazmente? Esta es la cuestión. Esta es la pregunta. ¿Cómo ser una iglesia eficaz en un mundo en tinieblas? ¿Cómo ser una iglesia eficaz en una sociedad que aborrece al Señor? ¿Cómo ser eficaz en una sociedad que muchos de ellos están resentidos con Dios, enojados con Dios? ¿Cómo podemos ser luz en esta sociedad? ¿Cómo predicar este evangelio y ser eficaz en medio de esta sociedad? Esa es la cuestión. Nosotros somos conscientes de los hechos de las Escrituras. Nosotros tenemos la verdad, somos conscientes de eso. Igual que los discípulos eran conscientes, eran testigos, habían vivido con Cristo, conocían la verdad, pero aún así, según las Escrituras, no estaban preparados para predicar el evangelio eficazmente. Hasta que vino este derramamiento del Espíritu Santo. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 49. A estos discípulos que conocían la verdad, el Señor les dice, he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder de lo alto. O sea que para predicar este evangelio con poder, necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Por eso estamos intentando demostrar que el propósito central del derramamiento del Espíritu Santo es dotarnos del poder necesario para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra. Vuelvo a repetir esto. Por eso estamos intentando demostrar que el propósito central del derramamiento del Espíritu Santo es dotarnos del poder necesario para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra. Creo, hermanos, personalmente, que entender y experimentar esto es nuestra mayor necesidad. Creo que entender y experimentar esto es nuestra mayor necesidad. Así que hemos estado considerando las pruebas o las marcas del derramamiento del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hablamos de las marcas internas. Hemos hablado que si tú quieres saber que si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, que si el Espíritu Santo se ha derramado en tu vida, hay marcas internas que tú sabes que están sucediendo en tu vida, que son una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y hablamos de andar en el temor de Dios. Dijimos que la iglesia primitiva andaba en el temor del Señor. Así que si tú no andas en el temor del Señor, tienes que ver si el Espíritu Santo está obrando en tu vida.
Porque esta es una marca importante, una iglesia que anda en el temor del Señor. Pero también hablamos de la seguridad del amor de Dios. En medio de una sociedad insegura, en medio de una sociedad que no sabe ni siquiera lo que es, en medio de esa sociedad necesitamos cristianos seguros de lo que son hijos de Dios y sabemos que hemos nacido de Dios. No hay duda. Esta seguridad del amor de Dios solo viene por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dijimos, el que da testimonio de la seguridad del amor de Dios. Pero también hablamos del gozo y la alegría. El gozo y la alegría que el Espíritu Santo da a aquellos que han creído. Dijimos que no es un gozo basado en circunstancia, sino que es el gozo del Espíritu Santo, que se espera en la Biblia, que se da por sentado, que todo creyente nacido de nuevo, todo hombre a la que el Espíritu Santo se ha derramado sobre su vida, tiene ese gozo inefable y glorioso. También hablamos del conocimiento, la certeza absoluta de la verdad. Un creyente que al Espíritu Santo se le ha derramado. Vimos en Hechos de los Apóstoles cómo los discípulos ya no titubeaban con respecto a la verdad. Estaban seguros de la verdad que ellos confesaban. Es importante tener creyentes seguros que no dudan que la Biblia es inerrante, que no dudan que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos esa seguridad que solo la Biblia nos da a nosotros. Pero ahora me gustaría hablar de las evidencias externas. Aquellas evidencias que resultan manifiestas para quienes nos rodean y nos observan. Hay gente que nos rodea. ¿Cuántos saben que hay gente que nos rodea? Sí, hay gente que nos rodea. Pero también esa misma gente nos observa. No solo nos rodea, no solo viven a nuestro alrededor, sino que nos observa. Si tú eres creyente, la gente te observa. Si tú predicas a Cristo como salimos ayer nosotros, esto es un doble compromiso, porque predicamos a un Cristo que tenemos que demostrar que vivimos. O sea, tenemos que ser una iglesia que demuestra que vive lo que salió a predicar ayer. Si no, quedamos mal en esta sociedad. Si salimos a decir una cosa y hacemos otra, quedamos muy mal. Por eso necesitamos vivir, porque la gente nos observa. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 33. El apóstol Pedro, aquí, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, ustedes saben que la gente de Jerusalén y todos los que estaban visitando Jerusalén en este momento, que eran las fiestas de Pentecostés, habían gentes de todas las naciones. Y la gente había venido a Jerusalén a las fiestas de Pentecostés. Estando en estas fiestas sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue algo notable. Así que toda la gente que estaba en las fiestas vino al aposento alto a ver lo que estaba pasando. Y mire cómo Pedro en su discurso define lo que estaba pasando ahí. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, Pedro aquí menciona dos palabras muy claves: ver y oír. Lo que vosotros veis y oís. Pedro está apelando a esa evidencia externa y manifiesta de lo que está sucediendo en medio de ellos. Había una evidencia externa, algo que se podía oír y algo que se podía ver. Entonces, ese vemos es algo que descuidamos mucho. ¿Sabe que nosotros hacemos mucho énfasis en lo que oyeron? Porque se oían hablar nuevas lenguas. ¿Recuerdan? Lo que llamó la atención fueron las lenguas. Y casi siempre el énfasis que hacemos está en las lenguas.
Ellos hablaron otras lenguas, no eran lenguas raras, eran idiomas que ellos hablaron, para que todos los que estaban ahí de otras naciones escuchaban en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Todos las escuchaban. Entonces nosotros siempre hacemos el acento en esto, en lo que se escuchó, en el estruendo, pero pocas veces hacemos el acento en lo que se vio. Y Pedro dice que algo se estaba viendo, que toda la gente que vino, no solo vino a escuchar, sino vino a ver. Habían evidencias externas del derramamiento del Espíritu Santo. Pero además de oír aquellas cosas, también estaban viendo. Ese vemos se descuida mucho, pero es muy importante. Cuando miraban a aquellas personas, resultaba obvio que algo les había sucedido. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Al definir este derramamiento del Espíritu Santo, debemos hacer hincapié en que no se trata solo de una experiencia de la que la persona misma está segura. O sea, no es una experiencia que nos da seguridad solamente a nosotros, sino que también resulta evidente para otros. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. Vuelvo a repetir, no es una evidencia que solamente nos da seguridad a nosotros, sino es algo que las demás personas ven en nosotros. Algo cambia, algo sucede. Si tú has venido a Cristo y tu vida no ha cambiado, entonces no has venido a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, algo sucede, algo cambia. Cuando el Espíritu Santo se derrama, algo sucede, algo cambia. Hay evidencias internas y externas. La gente las puede ver. Pedro apeló a eso. Lo que vosotros veis y oíd. Había algo que se veía. Y yo quiero hablar de las evidencias externas. Dice, 2 de Corintios 2, 3. Sí, 2 de Corintios 3, 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está hablando de los israelitas. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea que los que son esclavos se vuelven libres. Porque hay libertad, hay cambios. ¿Y cómo se dan esos cambios? Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que cuando el Espíritu Santo se derrama, hay cambios, hay evidencias externas, se pueden ver. Se pueden ver. Si no se ven, hay un problema. ¿Vale? Si las evidencias no se ven, entonces hay un problema. Porque las evidencias se pueden ver. Hay cambios. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados por el Espíritu Santo. Entonces hay cambios que se ven. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Estoy seguro de que la mayor necesidad de la iglesia consiste en volver a comprender la actividad del Espíritu Santo. Esto es importante. Tenemos que entender la actividad del Espíritu Santo. La iglesia parece haber olvidado tanto la presencia del Espíritu
como el poder del Espíritu. Este pasaje dice que donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay? Libertad. Muchas veces parece que hemos olvidado esto. Muchas veces parece que hay gente, creyentes aún, atados a hábitos, atados a pecados. Y muchas veces cuando nos reunimos, nuestras reuniones, en vez de parecer reuniones de vivos, muchas veces parecen reuniones de muertos. Porque a veces entramos aquí y se nos ha olvidado, pasamos por alto esto, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos, la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y si nosotros somos conscientes de eso, tenemos que entender, la presencia de Dios está. Y donde la presencia de Dios está, ¿qué dice? Hay libertad. ¿Ves cómo la iglesia a veces no es consciente de esto? Hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Creo que tenemos que volver a entender esto. Creo que tenemos que volver a hacer conciencia de esto cuando nos congregamos. Creo que tenemos que venir con otra expectativa a la hora de congregarnos. Voy a un lugar donde la presencia de Dios está y voy con expectativa, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Allí hay libertad. Y esto es una verdad que necesitamos recobrar y no olvidar. Hay libertad donde el Espíritu de Dios está. Entonces, ¿cuáles son entonces esas evidencias de las manifestaciones externas? ¿Cuáles son? Y yo quiero hablar hoy de una evidencia de estas manifestaciones externas. ¿Cuáles son entonces esas evidencias o manifestaciones externas? La primera que voy a mencionar, quiero que no lo olvide. La primera, me parece a mí que nos sorprenderá un poco, porque rara vez hablamos de esto, pero está ahí en las Escrituras. Es un hecho histórico. Está ahí en la Biblia. Está ahí en cada relato donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a encontrar esto. Lo vamos a ver. Lo vemos muchas veces. Lo hemos visto en la historia. Cuando estudias la historia de la iglesia, te vas a ver esto. Yo recuerdo cuando yo entré a mi congregación por primera vez. Vuelvo a decir, lo repito una vez más, esta congregación creo yo que estaba en avivamiento. Y cuando yo entré en esta congregación, vi gente en esta congregación, no eran todos, pero bastante gente en esta congregación, que su rostro decía algo. Que su rostro decía algo. Que su vida decía algo. No me parecían igual a los demás. Tenían algo en sus vidas, en su rostro que llamaba la atención. Eran distintos. Me acuerdo de una hermana que ya partió con el Señor, hermana Paulita. Tú mirabas a hermana Paulita, era una señora anciana, pero la mirabas a esta mujer y había algo del Señor en su vida. Me acuerdo, hermano Francisco Alarcón, otro hermano que ya partió con el Señor. Miraba su rostro, un hombre que lo mirabas. Era extraordinario verlo. Cuando voy a las reuniones de Toledo, hay un pastor que es muy mayor. Cuando lo escucho hablar, es una bendición escucharle y verle el rostro cuando habla. Hay una evidencia externa y quiero hablar de esta evidencia y se trata del aspecto del rostro. Esta evidencia de la que quiero hablar es el aspecto del rostro. Cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona, el aspecto de su rostro cambia. ¿Han escuchado ustedes que los ojos son la ventana del alma?
Pues el rostro también habla cuando una persona, el Espíritu Santo de Dios se ha derramado. Y esto no me lo invento yo, está en la Biblia. Es un hecho histórico, la Biblia lo demuestra. Mire lo que sucedió con Moisés. La primera evidencia entonces se trata del aspecto del rostro. Ustedes iban a pensar que yo iba a decir que la primera evidencia era hablar en lengua. No, la primera evidencia es el aspecto del rostro. ¿Vale? Es el aspecto del rostro. Dice, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 34 y 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió aguas, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés qué cosa, que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. No sabía Moisés que después de haber estado en la presencia de Dios, la piel de su rostro resplandecía. Aquí está la evidencia. Haber estado con Dios provocó esto en el rostro de Moisés. Su rostro brillaba. Pero mire también lo que pasa en Mateo. Cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Lo vemos en Mateo, dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6, aunque no lo voy a leer todo. Mire lo que dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué cosa? Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se pueden imaginar? Cristo se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro brillaba como el sol. Brillaba como el sol. Yo me imagino a los discípulos, nunca habían visto esto. Lo habían escuchado de Moisés, pero no lo habían visto. Y ahora están ahí y ven el rostro de Cristo como el sol, brillando. Porque es una evidencia. Mire lo que pasó con Esteban. Quiero que hablemos acerca del primer mártir, porque usted puede decir Moisés, vale, Moisés era el gran Moisés, Jesús es el Hijo de Dios, claro que sí, pero Esteban ni siquiera era uno de los 12 apóstoles. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva, no era uno de los 12 apóstoles. Pero mire qué pasa con Esteban en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15, esto lo vamos a leer. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría y al espíritu con que hablaban. No podían resistir a Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliventaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? No los escucho, ¿qué vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Este es Esteban. Este no es Moisés. Este no es Jesús. Este es Esteban después del día del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Y me encanta que dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, no era un ángel. No era un ángel. No se trataba de un ángel. Era su rostro como el rostro de un ángel. No se trata sino de algún reflejo de la gloria de Dios. O sea que lo que vieron en Moisés fue un reflejo de la gloria de Dios. Era su rostro como el rostro de un ángel. Los ángeles pertenecen a la esfera de la gloria de Dios. Los ángeles pertenecen a la presencia de Dios. Y lo que vieron en Esteban fue un reflejo de la gloria de Dios. Fue un reflejo de la presencia de Dios que hacía que su rostro brillase como el rostro de un ángel. Esto es una evidencia clara. Es una evidencia clara, es una evidencia externa. El viernes en el grupo de hogar hablábamos, no, en el grupo de hogar no, perdón, en la reunión de los hermanos de intercesión hablábamos de cómo la gente muchas veces puede ver en un cristiano si es cristiano o no. La gente del mundo. O sea, ¿cuánto les ha pasado que alguien sin conocerles te ha preguntado, ¿tú eres cristiano? ¿O tú qué eres? ¿Tú qué practicas? ¿O tú por qué actúas así? Tú tienes algo distinto. Tú eres diferente que los demás. Hay algo en ti, no sé qué es, pero hay algo en ti que me llama la atención. Hay algo en ti diferente. ¿Cuántos de ustedes podrían dar testimonio de gente que de alguna forma dice, hay algo en ti, no sé qué es, pero me llama la atención? Eso pasó con Esteban. Era la gloria del Señor en su rostro. Era la presencia de Dios en su rostro. Pero sabe, hermanos, David conocía mucho de esto. El salmista David era un hombre que acostumbraba a estar mucho en la presencia de Dios. Y el salmista David es uno de los hombres más imperfectos de la Biblia. Porque usted podría decir, pero claro, esta presencia estaba en Moisés, en Jesús. Bueno, en Esteban, que era diácono de la iglesia primitiva, que había recibido el Espíritu Santo. Pero David, uno de los hombres más imperfectos que la Biblia presenta, David conocía esto. Mira lo que dice el Salmo 31:16 acerca de David. David ora al Señor. Y encontramos muchas oraciones de David como esta. David conocía este secreto. Dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. O sea, en otras palabras, David está diciendo, pon algo de tu gloria sobre mi vida. Pon algo de tu presencia sobre mí, que sea evidente. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, que no haya confusión, que no haya discusión alguna, que la gente no se confunda. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Él conocía este secreto y me encanta lo que dice Segunda de Samuel acerca de las últimas palabras del rey David. Quiero que miren las últimas palabras del rey David. Segunda de Samuel, o por lo menos el último cántico, el último salmo de David. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 4. Esto es precioso, hermanos. Esto es hermoso. Estamos hablando de uno de los hombres más imperfectos que la Biblia muestra. Aunque por otro lado también David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Eso es inexplicable. Pero me encanta lo que David dice. Estas son las postreras
Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Escuche cómo dice. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Este era David, aquel que fue levantado en alto, aquel que fue llamado de en medio de las ovejas siendo un adolescente y fue ungido para ser rey en Israel. Aquel David que fue ungido con el Espíritu Santo, aquel hombre, el dulce cantor de Israel. Miren lo que dijo. Él dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. No tenía ninguna duda. El Espíritu Santo se había derramado sobre David. Y David dice, el Espíritu Santo ha hablado por mí. Y sus palabras ha estado en mi lengua. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener la dicha de decir esto? El Espíritu Santo ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David estaba seguro que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se había derramado sobre su vida. Y dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y mire lo que dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Que gobierne, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la primera evidencia de una persona? La primera evidencia interna de una persona a la cual el Espíritu Santo se ha derramado. Una persona que anda en el temor de Dios. Y David está diciendo, aquellos que andan en el temor de Dios, aquellos que el Espíritu Santo se ha derramado, mira cómo serán. Siguiente versículo. Serán, ¿cómo qué? Como la luz de la mañana. ¿Cómo es la luz de la mañana? Sobre todo estos días que ha estado muy claro, ¿lo han visto? La luz de la mañana, resplandeciente, clara, clara. Ves la luz de la mañana, ves el sol saliendo resplandeciente y claro. Y David está diciendo, aquellos los cuales el Espíritu Santo se ha derramado en sus vidas y andan en el temor del Señor, serán como la luz de la mañana. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así serán. Habrá un reflejo de la gloria de Dios en sus vidas. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos esto en la iglesia? ¿Cuánto necesitamos esto en los creyentes? ¿Cuánto necesitamos ser una iglesia que sea esto? Que sea como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. No sé si ustedes están entendiendo, pero esto es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en una persona. Que se ha derramado. No hay confusión. No hay confusión. No hay nubes. Aquí está diciendo, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. No hay nubes de confusión. No hay oscuridad en el rostro de aquellos que conocen al Señor. No hay vergüenza. No hay oscuridad. No hay confusión. Hay luz. La Biblia dice, andarán las naciones a la luz de tu rostro. Oh, esto es lo que deseamos. Hay cambios profundos, evidentes, se pueden ver, se pueden palpar. Conozco amigos que se convirtieron en el lugar donde yo trabajaba. Amigos que nadie daba un céntimo por ellos. Amigos que se drogaban. Amigos que estaban tirados en las calles. Que ya no tenían ni para droga y al final terminaban oliendo, en mi país decimos pega. Terminaban oliendo en las calles, nadie daba un céntimo. Lo que se esperaba que de ellos era que al siguiente día amanecieran muertos. Eso se esperaba de ellos. No, sus familias ya no esperaban nada de ellos.
parecían cadáveres. Pero cuando el Señor los cambió, los ves ahora. Te pusiera fotos yo de pastores, amigos míos, que eran cadáveres, que nadie daba un céntimo por ellos. Y ves ahora sus rostros y tú no te imaginas lo que eran. Antes en su vida había tinieblas. Antes en su vida había confusión. Había muerte, había angustia, había dolor, había maldad. Pero ahora son como el resplandor del sol en un día sin nubes. Eso es lo que hace la presencia del Señor en la vida de una persona. Eso es lo que hace el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Produce cambios profundos, cambios evidentes que la gente puede ver. Esto le sucede a los cristianos cuando el Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas. Son cambiados, son transformados. El apóstol Pablo, lo hemos leído, dice, nosotros todos, dice el apóstol Pablo, nosotros todos en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Hay cambios, hay transformación en una persona que ha venido a Cristo. En una persona, en una iglesia que el Espíritu Santo se ha derramado, en una familia donde el Espíritu Santo se ha derramado, hay cambios profundos. Hay evidencias claras de ese derramamiento del Espíritu Santo. Este es el propósito. Eso deseamos, este derramamiento del Espíritu Santo. Eso queremos ser, eso quiero ser yo. Eso quiero que sea mi familia, eso quiero que sea mi casa. Eso quiero que sea esta congregación que es del Señor. Una congregación que sea como el sol en un día sin nubes. Que resplandezca porque la gloria del Señor está en ella. Mire lo que dice Isaías 60. Versículo 1, versículo 2. Hermanos, por esto oro. Por esto estoy aquí. Por esto estoy creyendo. Por esto estoy predicando. El Señor dice a su iglesia, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. ¿Entienden esto? Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Al igual que en el rostro de Moisés, al igual que cuando Cristo se transfiguró, al igual que en Esteban, al igual que en David dice, haz resplandecer su rostro sobre mí. Al igual que David dice que los justos serán como el resplandor del sol en un día sin nubes. El Señor está diciendo sobre ti será vista su gloria. Y yo creo que Pedro, cuando dijo en Hechos 2, lo que vosotros veis y oís. Pedro sin duda para mí estaba apelando a cosas como esta. Había una iglesia que le había nacido la luz. Había una iglesia que había recibido la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que sus rostros eran distintos. Y creo que la gente se asombraba no solo de oír las maravillas de Dios que hablaban, sino al verles. Al verles se asombraban. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había nacido sobre ellos. Creo que esto fue
Lo que aquella gente vio en el día de Pentecostés, la gloria del Señor en el rostro de su pueblo. Oramos por ese derramamiento del Espíritu Santo para que la gente pueda ver la gloria del Señor en su iglesia. Me encanta lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Habla del tiempo del fin. Y Daniel dice, entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Entienden? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que nuestro rostro sea un rostro apagado, que no dice nada, o que dice amargura, o que dice quebranto, o que dice angustia, o que dice dolor, o que dice necesidades, o que dice resentimiento, falta de alegría, falta de gozo. Este no es el deseo de Dios. El deseo del Señor, lo hemos visto, es levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto es para ti, hermanos, esto es para tu familia, es para mi familia. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Es para nosotros. ¿Recuerdan lo que el apóstol dijo? Para vosotros es la promesa. Para todos los que estáis lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto no es para unos escogidos. Esto es para nosotros. Es para ti, es para mí. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra. Tú te vas a encontrar con personas en tinieblas. Tú te vas a encontrar con personas inseguras. Tú te vas a encontrar con personas con temores, con miedos y con dudas. Tinieblas cubrirá la tierra. Pero sobre ti, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. En estos tiempos y en esta sociedad necesitamos una iglesia así. Este es el deseo de Dios. Una iglesia así. Este era el deseo de Dios para Israel. Y lo es para nosotros hoy en día. Quiero que terminemos leyendo esto. ¿Por qué digo que este es el deseo de Dios? Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. No empiecen a predicar hasta que no sean investidos. Porque ustedes necesitan que la luz resplandezca sobre vuestros rostros. Este era el deseo de Dios para con Israel y lo es para con nosotros. Lo vemos en la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan? Lo ves en la bendición sacerdotal. Dios dijo, mira, Aarón, espera un momento, Aarón. Tú vas a bendecir al pueblo de Israel. Pero lo vas a bendecir conforme a mi deseo, conforme a mi voluntad. Lo que yo quiero en mi pueblo, eres tú el que lo va a bendecir, pero es mi bendición, no es la tuya. Es mi bendición, Aarón. Es la bendición que viene por Cristo. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y mire lo que el Señor deseaba para Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Entienden? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Estas bendiciones pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. El Espíritu Santo en nosotros, resplandeciendo el rostro del Señor en nosotros. El Espíritu Santo transformándonos, haciendo que nuestros rostros no sean rostros de amargura, no sean rostros de inseguridad, no sean rostros de muerte, que nuestros rostros sean rostros resplandecientes, el rostro del Señor en el rostro de su iglesia. La pregunta ¿es esto lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Es esto? ¿Es esto lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Es esto lo que la gente ve en ti? ¿Es esto lo que la gente ve en nosotros? Porque este es el deseo del Señor. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo quiero que oremos. Esta es nuestra última reunión general de este año. Y yo quiero que oremos. Este es mi deseo para terminar este año. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros.